Mañana hablábamos el por qué nuestro Señor Jesucristo resucitó, ¿verdad? Las evidencias de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y el por qué resucitó. Hoy, en esta tarde, vamos a hablar acerca de las bendiciones de la resurrección. ¿Qué bendiciones tenemos nosotros porque Cristo haya resucitado? Son maravillosas las bendiciones que nosotros tenemos. Mateo capítulo 28 del 1 al 10. Mateo capítulo 28 versículos del 1 al 10. Mire lo que dice la palabra de Dios en este pasaje de Mateo capítulo 28 del 1 al 10. Dice la palabra: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús le salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Las bendiciones de la resurrección. Hoy, hermanos, en este día celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy muchas iglesias cristianas proclamamos una maravillosa verdad: Cristo está vivo. En los versículos que hemos leído, podemos ver que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue un acontecimiento impactante, pues dice la palabra que hubo un gran terremoto. Un ángel descendió del cielo como un relámpago, removió la piedra del sepulcro, se sentó sobre ella y Jesús ya no estaba en el sepulcro. Pero hay un pequeño detalle que no podemos dejar de lado: el saludo de Jesús a las mujeres cuando salió al encuentro. ¿Qué les dijo? Versículo 9. Mire lo que dice el versículo 9, lo que les dijo Cristo. He aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. En el original griego, ese saludo salve es la palabra griega Jairo, que literalmente significa gózate, ten gozo, estad gozosos, regocíjate, alégrate. O sea, cuando Cristo sale al encuentro de estas mujeres, es lo que les dice: sientan gozo, aquí estoy. Entonces ellas se postran a sus pies y comienzan a adorarle. Esto nos da a entender que nuestro Señor Jesucristo está vivo y tiene que ser motivo en nuestro corazón de gozo, de alegría, para cambiar nuestra tristeza en una alegría porque Cristo
ya no está en la cruz. Y para tener un corazón agradecido, tenemos que tener gozo por todas las bendiciones que recibimos por medio de la resurrección de Cristo. ¿Y cuáles son esas bendiciones que recibimos por medio de esa resurrección maravillosa de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a ver por medio de la palabra de Dios cuáles son las bendiciones de la resurrección para que hoy podamos ser llenos de gozo, llenos de alegría y agradecimiento en nuestro corazón. Primer bendición que tenemos, Juan 20 del 19 al 20. Mire lo que dice, esta primer bendición que tenemos gracias a la resurrección de Cristo. Juan 20 del 19 al 20. Dice la palabra de Dios, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, ¿qué les dijo? Paz a vosotros. ¿Por qué les dijo paz? Porque estaban llenos de miedo, porque tenían temor de que también ellos fueran muertos, porque acababa de ocurrir un acontecimiento grande, la muerte de Jesucristo. El pueblo estaba alborotado por lo que habían hecho y porque Cristo había dicho que al tercer día resucitaba. Entonces ellos estaban llenos de miedo y de repente aparece Cristo y les dice, paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, cuando les dijo paz a vosotros, cálmense, no hay problema, aquí estoy, les mostró las manos, el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Primer bendición, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos provee verdadera paz en nuestra vida. La paz que el mundo no nos puede dar. El mundo busca la paz por todos lados, pero no la tiene, porque la única paz verdadera proviene de nuestro Señor Jesucristo. No hay más maravilloso que saber que nuestro Señor Jesucristo está vivo, sentado a la diestra del Padre, intercediendo a favor nuestro, obrando a favor nuestro para nuestras bendiciones. Y Él, a través de su resurrección, provee la paz que nosotros necesitamos. Mire, Hebreos capítulo 7, versículos del 22 al 25, lo que nos enseña la palabra de Dios en este pasaje. Hebreos 7, 22 al 25 dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. O sea, los sacerdotes iban muriendo, iban haciendo muchos, pero Cristo es el mejor fiador de un mejor pacto. Versículo 24. Mas por cuanto permanece para siempre, Cristo tiene un sacerdocio inmutable, que no cambia, que no se traspasa, que no muta, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La paz que proviene de Cristo a través de su resurrección es al saber que Él siempre está intercediendo por nosotros, al saber que el enemigo siempre nos está acusando, pero al saber que Él siempre está intercediendo por nosotros. El Espíritu Santo lo hace con gemidos indecibles. Tenemos protección de parte de Dios. Por eso es necesario vivir en paz, tener la paz que proviene de nuestro Señor Jesucristo. También podemos tener paz cuando hemos fallado.
Pues nuestro Señor Jesucristo está vivo intercediendo por nosotros, porque no está en nosotros el querer fallar, sino el pecado que mora en nosotros nos lleva a fallar. Pero Él está vivo intercediendo por nosotros como nuestro abogado defensor de nuestra vida. Lo dice el Evangelio, la carta de Juan, el capítulo 2, versículo 1 de la primera. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y un abogado nos puede promover a alguna defensa, algún amparo, y podemos nosotros andar con libertad. Cristo nos ha defendido y nos ampara, porque Él es pronto auxilio en las tribulaciones. Y nosotros andamos con libertad en este mundo. Nuestro Señor Jesucristo es bueno para con nosotros. Y Él provee paz a nuestra vida. Esa paz verdadera, que no la puede dar el dinero, que no la puede dar el descanso, que no la puede dar la felicidad, que no la puede dar absolutamente nada. El único que puede proveerla se llama Jesucristo. Y yo no puedo explicarle más. Lo que usted tiene que hacer es permitir que la paz de Cristo entre a su vida para que pueda entenderla. Número 2. Segunda bendición, Juan 20, del 26 al 29. Juan 20, del 26 al 29. Segunda bendición maravillosa de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra: 8 días después, ya habían pasado 8 días de la resurrección, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Segunda bendición de la resurrección de Cristo. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo convierte a los incrédulos en creyentes. Y vaya que dentro de nosotros habemos muchos incrédulos que tenemos que ver para poder creer. Pero la resurrección del Señor convierte a los incrédulos en creyentes. Solamente la resurrección del Señor pudo hacer que el incrédulo de Tomás, porque 8 días antes se habían reunido porque era el primer día de la semana y Tomás no había ido a la iglesia, así como suele pasar en la vida de algunos de nosotros. Y Cristo se aparece y Tomás no fue. Pasaron 8 días, fue Tomás, se acordó que era domingo y fue a la iglesia, a la reunión, y se aparece Cristo porque no creía Tomás. Y solamente la resurrección del Señor pudo hacer que el incrédulo Tomás se convirtiera en un verdadero creyente. En ese momento Tomás recibió bendición porque confesó con su boca. Dijo que era Jesús su Señor y su Dios, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué estaba haciendo Tomás? Confesando para salvación, haciéndose creyente. Ese mismo poder es el que tenemos que clamar y tenemos que proclamar para nuestros familiares que no conocen de Cristo, que aún son incrédulos,
que están en condenación porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La resurrección de Cristo puede hacerlo. Podemos clamar a ese Cristo vivo que cambie los corazones de los incrédulos. Mire Juan 3:18, lo que dice Juan capítulo 3, versículo 18. Dice la palabra de Dios en este pasaje: el que en él cree no es condenado. Y Tomás creyó, aunque se tardó. Pero ese creer lo llevó a no condenación. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El poder de la resurrección de Jesús es lo que puede hacer cambiar a nuestros amigos, a nuestros familiares, que reconozcan su necesidad de ser salvos por medio de Jesucristo. Es el único que puede tocar el corazón. Es el único que puede cambiar la mente. Es el único que puede cambiar la forma de vida. Ese Cristo vivo. El Cristo muerto no. Hechos 16 del 30 al 32. Este episodio en Filipo, cuando estaban encarcelados. Mire lo que sucede aquí. Dice la palabra: después de que se tiembla en la cárcel, se le caen las cadenas a todos, se apagan todas las luces y el carcelero está a punto de quitarse la vida porque él pensaba que se habían escapado. Oye una voz del apóstol Pablo, le dice: no te hagas daño, aquí estamos todos. Entonces él dice: denme luz, ilumínenme. Y sacándolos a Pablo y a Bernabé les dijo: señores, no, a Silas, perdón. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Díganme, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Denme en esa luz que necesito. Ellos le dijeron, ¿qué le dijeron? No, tienes que ir al templo, ¿verdad? Y luego tienes que empezar a diezmar. Y luego ya cuando empiezas a diezmar, cuando se empiezan a hacer votaciones, vas a levantar la mano, aunque no sepas para qué, tú nomás levántala. No. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Y cuando tú ya creas fuertemente y firmemente, ve a los de tu casa y diles lo que puede hacer Cristo. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y si sigue leyendo, dice que todos los que estaban en su casa se bautizaron. Fueron creyentes. Es lo que hace la resurrección de Cristo. Es lo que nos convenció a nosotros, un Cristo vivo. Es la que hizo que nosotros viniéramos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. En mi caso, el 21 de julio de 1983. Me convencí, algo me tocó y caí a los pies de Cristo en Aguascalientes. Ya no pude más. Un Cristo vivo, un Cristo real. Tercera bendición, Juan 21 del 14 al 19. Juan 21, 14 al 19. ¿Lo tiene? Dice la palabra: esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos antes de ascender, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas.
Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció. Brotaron lágrimas de sus ojos de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, te ceñirán otro, y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo tiene una maravillosa bendición en esta tercera. La resurrección del Señor tiene poder para restaurar lo que ha fallado. Tiene poder para restaurar lo que ha fallado. Qué maravilloso fue para Pedro comprender que a pesar de haber negado al Señor, a pesar de haber maldecido, que dijo que no lo conocía, que dijo que no sabía quién era, a pesar de haberlo negado, no tuvo que vivir toda la vida con ese dolor. No tuvo que vivir toda la vida con ese sentimiento, con esa vergüenza, pues Cristo no se quedó en la tumba. Él resucitó y pudo verlo, pudo contemplarlo para pedirle disculpas. Entonces el Señor lo toma aparte y le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y Pedro no soportó. Cuando Pedro tuvo un encuentro con Jesús resucitado, se dio cuenta que él no lo había sacado de sus planes. Pedro vio a Cristo morir y pensó: aquí termina todo. Pero al verlo resucitado, él pensó que lo habían sacado de los planes de Dios y estaba envuelto en los planes, a pesar de que lo había negado. No solamente veía a Pedro como un discípulo, no solamente era un Pedro cualquiera, sino lo veía como el pastor de sus ovejas. Porque el Señor le dijo: apacienta mis ovejas, dales de comer a mis ovejas. O sea, el Señor restaura todo lo que falla. ¿Cuántas veces le hemos fallado? ¿Y cuántas veces nos ha perdonado Dios? Siempre el Señor nos da segundas oportunidades. Por eso es necesario que no creamos las mentiras del enemigo. El enemigo nos miente constantemente, que nos dice que ya no podremos ser útiles al Señor por haberle fallado, que ya el Señor no nos tomará en cuenta en sus planes, en sus propósitos, porque nosotros ya no servimos, porque cometimos pecado. Pues Él está vivo. Y Él cumplirá sus propósitos en nuestra vida por su misericordia. ¿Qué le pasó a Jeremías? No decía Jeremías: ya no lo soporto una y otra vez, pero hay un fuego dentro de mí que me consume. Y no lo soporto. Estoy enamorado. Me enamoraste, Señor. Me atrajiste hacia ti. Y ya no puedo, no sé qué hacer. Y Jeremías seguía predicando, seguía hablando. Tenemos que comprender que a pesar de nuestros errores, de nuestros pecados, su misericordia es grande y está disponible para todos los días de nuestra vida. Por muy grande que haya sido el pecado, pecado es pecado, pero por muy grande que haya sido el pecado para nosotros, tenemos arrepentimiento. Tenemos perdón. Dios nos perdona. Lamentaciones 3, 22 al 23. Mire lo que dice. Lamentaciones 3, 22 al 23. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Lamentaciones 3, 22 al 23. Por la misericordia de Jehová
nada más por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Sus misericordias siguen vigentes. Sus misericordias siguen estando con nosotros. Nuevas son cada mañana. Cada mañana que nos levantamos estrenamos misericordia. Nos levantamos y su misericordia nos cubre. Y salimos a la calle con una nueva misericordia, porque grande es su fidelidad. Oiga, qué precioso fue para Pedro escuchar de los labios del Señor esa última palabra del versículo que leímos. Sígueme. Pero ¿cómo? Si yo te fallé, te negué, hablé mal de ti, te dije que no te conocía y tú me dices que te sigue, que te siga. Eso significa que no era rechazado, que había sido perdonado, que recibía de parte del Señor una nueva oportunidad. Este domingo de resurrección, el Señor nos recuerda que Él está vivo y nos recuerda que es misericordioso y nos recuerda que su misericordia está disponible hoy para todos. Y si hemos fallado durante la semana, yo creo que es un buen momento para decirle al Señor, perdóname por mi forma de ser, por mis actitudes, por mi forma de hablar, por mi forma de pensar. Tu resurrección puede hacerme cambiar totalmente. Grandes bendiciones recibimos del Señor. Gracias porque está vivo. Nos ha cambiado, nos ha transformado, nos ha hecho diferentes. 30 años atrás, en mi caso, ¿cómo era? En su caso, váyase unos añitos atrás, ¿qué pensaba? ¿Qué hablaba? ¿Qué decía? Pero Cristo ha sido bueno y nos ha transformado y nos ha cambiado. Ha hecho de nosotros nueva creación. Que Dios les bendiga, hermanos, grandemente. Dejo el lugar a quien corresponde.